Capítulo 4. Encuentro con un caído. Caminando sin un rumbo fijo, Issei se encontraba muy enojado, maldiciendo la mala suerte que había tenido los últimos meses. Primero se vio obligado a permanecer solo durante varias semanas, segundo es brutalmente asesinado por una ex amiga de hace tiempo, tercero al despertar y enterarse que fue salvado de la muerte siendo convertido en un demonio, la criatura que desde pequeño se había esforzado por querer destruir y ahora transformarse en lo que más detesta, le hacía querer vomitar sangre y para colmo no solo ahora tenía la responsabilidad de cuidar a una chica pelirroja creyéndose su dueña, sino que ahora tendría que soportar a sus hermanos quienes no veía hace más de 10 años, todo ese estrés acumulado y pensamientos de remordimiento y enojo deseando que Akame lo hubiera matado en ese momento, le hacía pensar si era merecedor de la nueva oportunidad de vida que se le dio a pesar de ser un asqueroso demonio. El tiempo pasaba mientras Issei caminaba cerca de un parque no muy lejos de la Academia Kuo, donde la tentación de querer huir de esa nueva vida que ahora tenía empezaba a llenar sus pensamientos poco a poco, pero esas ideas fueron descartadas de inmediato tras recordar las palabras de Rias. Déjame darte una advertencia, si escapas te volverás un demonio callejero, la pieza maligna que se encuentra dentro de ti comenzará a liberar el poder demoníaco sin control creando mutaciones en ti. Bastante confundido pensando en lo que se quiso referir la pelirroja, solo ideas extrañas pasaban por su cabeza analizando los diferentes panoramas en los que podría tener la mala suerte de que si se diera el caso se le ocurriera escapar, la supuesta pieza maligna empezara a crear mutaciones por todo su cuerpo, formando cambios radicales como parecerse a un animal antropomórfico o alguna criatura extraña, le hacía querer vomitar del asco aparte que no le fue muy difícil deducir que si llegaba su cuerpo a mutar de esa manera, no pasaría mucho tiempo para que fuera cazado por el grupo de Rias, generándole una mayor depresión que antes. Issei al sentirse de esa manera, decidió acercarse a una fuente que se encontraba en el parque cerca de la academia, observando mejor su panorama dándose cuenta que el lugar se encontraba completamente desolado sin ningún alma cerca del lugar, donde se empezaba a preguntar si había pasado tanto tiempo desde que salió a caminar, pero mirando mejor el cielo se pudo percatarse que ya había anochecido, lo cual era bastante extraño porque desde que salió del antiguo edificio solo había pasado alrededor de una hora y faltaban unas pocas horas para que cayera el sol. Pensando en esa situación no pasó mucho tiempo para que el cielo del lugar comenzara a cambiar su tonalidad a uno más oscuro con colores que cambiaban entre morado, azul oscuro y negro. Issei, ¿qué está pasando? Vaya, no esperaba encontrar a un demonio por aquí. Pero en ese momento unas palabras llamaron la atención de Issei, quien miraba en dirección en la que se escuchaba esa voz, solo para quedarse con los ojos bien abiertos al tener enfrente a una mujer joven, atractiva, alrededor de su misma edad, con el cabello negro largo hasta sus caderas, ojos de color violeta y su atuendo consistía en un vestido corto de color negro, con una pequeña chaqueta violeta clara y en la parte que de su espalda sobresalían una especie de alas negras como las de un cuervo. Issei, ¿quién eres? Un mal presentimiento albergaba en lo más profundo de Issei, quien veía a esa chica con que lo observaba con una mirada seria y al mismo tiempo se acercaba poco a poco hacia él. Es extraño que a estas alturas no sepas que soy, pero bueno, no importa, igualmente no vivirás mucho tiempo para saberlo. Para este punto Issei ya se encontraba bastante nervioso por la situación que estaba padeciendo en ese momento, siendo que una vez más estaba en juego su vida, pero esta vez por una chica con alas negras, aunque cualquier otra persona se asustaría por esa situación y trataría de escapar para encontrar un lugar seguro, lo cierto es que Issei no le importaba este hecho y la única acción que se le ocurrió realizar fue quedarse inmóvil en su lugar, dando a entender que no haría nada para evitar lo que la chica tenía planeado hacerle. Esta acción por Issei dejó a la chica un poco confundida y palmeándose un poco la cabeza para ver si su mente le jugaba una mala broma, no le quitaba los ojos de encima a Issei, pero gracias a su gran curiosidad por salir de sus dudas decidió preguntar. ¿Acaso no piensa huir o escapar? Issei, ¡no! Quedándose perpleja por esa respuesta que no daba indicios de que fuera un engaño o una mentira, colocó su mano en su barbilla para observar mejor a Issei, quien estaba de pie como si esperara que ella lo matara de una vez por todas. ¿Por qué no? ¿Acaso eres idiota? Issei, porque no me interesa si me matas o no, si vas a matarme hazlo de una buena vez que no tengo todo el día.
Las palabras de Issei dejaron a la chica completamente perpleja de su respuesta. Ella nunca se esperaría que alguien, especialmente un demonio, aceptaría morir sin que al menos tratara de defenderse utilizando su Sacred Gear, pero este no era el caso. El chico frente suyo le estaba dando vía libre para que hiciera con él lo que ella quisiera, y sus pensamientos de matarlo cambiaron a unos de querer saber más del por qué su actitud tan negativa, pero ignorando sus pensamientos se recompuso y lo miró de manera más seria para luego desde su mano crear una gran lanza de luz de un color morado resplandeciente, apuntándola directamente a Issei, que observaba con asombro cómo la chica había invocado esa arma, pero no pasó mucho tiempo hasta que la chica se elevara unos pocos metros del suelo lanzando la poderosa lanza hacia su objetivo, donde Issei lo único que hizo fue cerrar sus ojos esperando el ataque. Pasaron unos segundos y nada sucedía. Ya para ese punto el castaño ya debería haber sentido el dolor del ataque y algo confundido abría sus ojos lentamente viendo como la chica aún tenía la lanza de luz en su mano, haciéndola desaparecer, confundiendo un poco a Issei por su acción. Issei, ¿qué sucede? Creí que querías matarme. Y no te equivocas, estuve a punto de matarte, pero me llama la atención esa actitud que tienes. ¿Cuál es tu nombre? Issei. Soy Ryoudoru Issei. Así que Issei. Yo soy Rainare. La chica, ahora conocida como Rainare, comenzaba a acercarse a Issei, quien aún seguía expectante de lo que pensaba hacer la chica frente a él, pero aún así le resultaba bastante extraño que quisiera matarlo, ya que hasta donde sabía nunca la había visto o conocido en ninguna ocasión. Issei, al tener tan cerca a la caída, solo pudo mantenerse al margen de la situación mientras era observado por esos ojos color violeta mientras que lo analizaba de pies a cabeza. Rainare, dime algo, ¿cuánto tiempo llevas como demonio? Issei, hasta donde sé, solo unas pocas horas. Rainare, eso lo explica. Cerrando sus ojos bastante decepcionada, empezaba a alejarse de Issei, sentándose en un banco de madera que se encontraba en el parque para luego quedarse observando al castaño con una mirada seria y decepcionante. Issei notó esto y solo frunció el ceño por ver cómo una era visto por esos ojos que le decían con un claro desprecio: eres patético. La furia interna de ser visto así no le daba tregua, y en ese momento a su mente llegaron deseos de abalanzarse contra la chica, pero si lo hacía, Rainare no dudaría en asesinarlo. Con un enojo notable y tragándose su odio, decidió preguntar. Issei, ¿a qué te refieres con que eso lo explica? Preguntaba Issei tratando de no verla a los ojos, evitando el contacto visual, donde Rainare, extrañado por la pregunta de Issei, levantó una ceja en señal de confusión, para solo dar un gran suspiro de cansancio. Rainare, me refiero a tu aura de demonio, puedo sentirla, pero no es muy fuerte. Si peleáramos tú y yo terminaría matándote muy rápido, así que sería bastante aburrido para mí. Issei, escuchando esa confesión de Rainare, ya no lo podía soportar más y, como hizo en el club de lo oculto, golpeó con su mano derecha contra un árbol del parque, tratando de aliviar la frustración y enojo por sentirse débil. La sangre una vez más sobresalía desde sus nudillos, dejando hilos de sangre por la corteza del árbol, mientras un pequeño dolor se intensificó en su mano, apretándola con fuerza para tratar de aliviar el dolor que sentía, donde Rainare, al ver esta pequeña escena, solo se palmeaba la cabeza por presenciar un acto tan tonto e infantil como el que había hecho Issei, y haciéndole señas para que la acompañara en el banco, trataba de disimular un poco las risas que podrían provocarse por el acto del pelicastaño. Issei, aún frustrado, no le quedó de otra que aceptar la invitación de Rainare y solo procedió a sentarse a unos centímetros lejos de ella. Rainare, mirando de reojo a Issei, quien tenía una cara de molestia, enfocándose principalmente en su mano, la cual se podía ver que estaba bastante lastimada, y dando un leve suspiro agarró su mano para sorpresa de Issei, dando leves frotes en ella tratando de aliviar un poco el dolor que estaba sintiendo. Rainare, qué infantil eres. Burlándose por lo bajo, Rainare no podía evitar pensar en el arrebato tan tonto que había tenido y evitar no reír, sería algo imposible para ella. Por parte de Issei, este desviaba la mirada de la caída tratando de evitar sus burlas, las cuales eran completamente imposibles de evitar. Rainare, dime la razón. Issei, no sé a qué te refieres. Rainare, ¿por qué te lastimas a ti mismo cuando no hay necesidad de hacerlo? Tratando de evitar la pregunta de Rainare, Issei solo bajaba la cabeza en señal de que se sentía bastante triste por recordar las enseñanzas desde que era muy pequeño. Rainare notó esto y se preguntaba qué era lo que el castaño estaba pensando, y utilizando su mano derecha levantando la barbilla de Issei, quedando ambos a una altura donde sus ojos se encontraron, la caída le expresó una mirada que denotaba confianza y preocupación al tiempo que trataba su mano lastimada con su mano derecha.
Issei al observar esos ojos los cuales le recordaron a cierta persona no pudo evitar confiar en ella a pesar de que no la conocía del todo. Reinaré, estás sufriendo por algo, puedo verlo en tu mirada. Issei, no es nada, solo es una tontería. Reinaré, a veces contar tus problemas a otros, te ayuda a afrontar cualquier situación por más grave que parezca. Issei no sabía qué pensar, solo recordar a su maestro, le hacía querer derramar lágrimas por lo sucedido hace unas cuantas semanas, donde tener la necesidad de escapar incesantemente una y otra vez de sus antiguos camaradas, le hizo querer muchas veces dejar que lo mataran para acabar con su sufrimiento, pero su motivación por cumplir su venganza era más fuerte que el hecho de ser buscado una y otra vez para que lo mataran, aunque en una ocasión sí fue por así decirlo asesinado, y era mejor que siguieran pensando eso por ahora. Issei, tal vez no quieras escuchar la historia de un traidor. Reinaré, ¿de qué estás hablando? Las palabras de Reinaré eran de completa sorpresa, no se imaginaba que algo como esto llegara a suceder, un traidor. Era absurdo si se lo pensaba mejor, pero ella siendo un ángel caído entendía bien lo que era ser un traidor y desertor, ya que ella siendo un ángel caído cometió pecado traicionando al cielo, siendo desterrada y enviada con los demás ángeles caídos. Reconfortándose y colocándose firme habló en un tono más fuerte para saber a qué se refería el chico frente a ella. Issei, solo digo que mi historia algo complicada. Reinaré, ¿podrías empezar a contarme lo que te está molestando? Issei, lo más importante que debes de saber es que yo no pertenezco a esta ciudad. Reinaré levantó una ceja en señal de confusión por la declaración de Issei y en vez de preguntar decidió seguir escuchando. Issei, en el pasado yo solía tener lo que normalmente llaman un hogar y una familia, pero todo eso cambió cuando fui reclutado para ser entrenado por un grupo de espadachines con el objetivo de cazar demonios. Reinaré, la cual se encontraba aún acomodando los huesos y articulaciones de la mano de Issei, abrió grandes sus ojos al escuchar esa revelación por parte del castaño, donde varias preguntas surgían en su cabeza, ya que ella nunca escuchó hablar de ningún grupo que se dedicara a esa labor. Lo que le habían dicho era como los demonios callejeros, los cuales se transformaban en bestias sedientas de sangre, eran cazados por los diferentes clanes del inframundo. Reinaré, ¿y qué sucedió? ¿Por qué no estás con ellos? Issei, la razón es, porque ellos quieren matarme por algo que yo no hice. Issei, perdido en sus pensamientos, comenzó a recordar un fragmento de su pasado, donde Reinaré se quedaba expectante y sorprendida por las palabras del castaño, que detuvo por unos instantes la sanación de su mano, para escuchar más de su historia. Recuerdo. Fuego ardiente era lo que recordaba ese día, angustia, miedo, dolor, y hambre por demostrar mi fortaleza en esa prueba de fuerza en la que me vi enfrentándome a uno de mis hermanos, por ver quién de los dos saldría victorioso. Si no fuera muy listo diría que aquella batalla había sido planeada por uno de mis maestros con el fin de hacerme avanzar en mis constantes entrenamientos, que por así decirlo según el maestro Kanbe y el maestro Souma nunca destaque en casi nada, llevándome a mis límites más adversos, me veía obligado a combatir día y noche contra todos y cada uno de mis hermanos de clan, pero aún así siempre me veía derrotado una y otra vez tirado en el suelo como si fuera un pedazo de basura. No importaba cuánto me esforzara por alcanzarlos, una y otra vez seguían un paso adelante de mí, incluso cuando el maestro Kanbe me ordenó a mí y Takeshi enfrentarnos un 1 a 1 teniendo en mis manos una espada de madera a punto de chocar contra la fuerza de mi oponente. Todos y cada uno de mis golpes fueron lo más precisos posibles, veía como los frutos de arduo entrenamiento eran presentes teniendo en algún punto contra las cuerdas a Takeshi, golpe tras golpe, sangre derramada en el suelo y grandes y oscuros moretones en mi cuerpo eran motivo suficiente para caer rendido en el suelo por el agotamiento y pudo haber sido ese el caso, pero hubo un momento en el que Takeshi, al confiarse demasiado, cometió un error el cual supe aprovechar con facilidad logrando golpear entre su cintura, para luego dar un fuerte golpe en horizontal hacia su rostro, pero dicho ataque nunca llegó y en cambio pudo esquivarlo fácilmente. Analizando mejor el momento de los siguientes choques, nunca me esperé que utilizara los orbes de fuego que descansaban humildemente por toda la zona de combate y arrojando uno de ellos hacia mi rostro, me hizo perder la visión y concentración de mis acciones, logrando que me conectara 3 fuertes golpes, uno en mi entrepierna, otro en mi estómago y por último en mi rostro, dejándome tendido en el piso. Si soy sincero, ese golpe lo recuerdo perfectamente, un ataque seco y con tal fuerza que me hizo sangrar por la parte superior de mi cabeza, pero la enseñanza no acabó ahí cuando pude presenciar frente a mí al maestro Kanbe acercándose a mí preguntándome, ¿te hizo daño el golpe de Takeshi? Con claro desprecio en sus palabras volvió a preguntar, ¿crees que eso es dolor de verdad?
Te equivocas. Sosteniéndome con fuerza de la parte superior de mi ropa, me miraba con seriedad a los ojos, donde no pasó mucho tiempo para sentir como la mano uniforme de mi maestro se adentraba en lo más profundo de mi estómago, generándome un dolor que nunca llegaría a olvidar en toda mi corta vida. Con gran debilidad caí al suelo inerte, gritando incesantemente de dolor hasta que al final pude escuchar sus últimas palabras: eso es dolor de verdad. Fin recuerdo. Reinaré. Issei-kun despierta. Issei. ¿Qué? Saltando de su asiento, Issei se vio confundido por la repentina interrupción de la caída y solo se quedó inmóvil en su sitio pensando en ese recuerdo. Reinaré lo miraba extrañada de su extraña actitud, imaginándose lo dura que pudo haber sido su vida hasta ahora, y para su suerte había concluido con el tratamiento de su mano, dando un fuerte jalón hacia un lado, haciendo que los huesos de Issei rechinaran un poco, generándole algo de dolor que con el tiempo iba desapareciendo. Reinaré. Bien, ya terminé. Issei. Gracias, decía Issei mientras movía su mano poco a poco, acostumbrándose un poco al movimiento de los dedos, que aún sentía la pequeña molestia del golpe. Reinaré. Bien, es momento de irme, ya estuve demasiado tiempo en el mundo humano. Dando media vuelta y elevando sus alas como un pájaro emprendió vuelo alejándose de Issei. Reinaré antes de irse volteó en su dirección, diciéndole unas últimas palabras que hicieron sacarle una leve sonrisa a Issei, que la observaba desde lo lejos. Reinaré. Cuando nos volvamos a ver, espero que me cuentes el resto de tu historia. Retirándose entre el espeso cielo de color morado y azul oscuro, el mar de sensaciones de incertidumbre y regocijo se plasmaron en su rostro al saber que no moriría, al menos por ahora. El cielo poco a poco comenzó a cambiar su tonalidad al de la densa noche, trayéndole recuerdos del balcón del templo que compartía junto con Akame en esas frías noches luego del entrenamiento, aunque si bien era muy bueno para no ser atrapado por los guardias, en la mayoría de ocasiones era atrapado por su maestro, escabulléndose en la habitación de su ex amiga, para después sufrir el infierno en forma de tortura por culpa de sus travesuras desde que era un niño. Quedándose un rato inmóvil sin quitar su vista de la dirección en la que se fue la caída, un pequeño estímulo proveniente desde su espalda se hizo notable ganando su atención, apartando la mirada de la densa oscuridad de la noche volteó en dirección hacia donde creía que lo habían tocado, llevándose con la sorpresa que se trataba de Asia, la cual respiraba agitadamente mientras que lo miraba con dificultad en dirección a sus ojos. Issei, al notar que la rubia se veía bastante cansada y agitada, levantó una ceja en señal de extrañeza y decidió cruzar sus brazos estando serio por ver así a la rubia. Issei, ¿qué haces aquí? Tomando una gran bocanada de aire, Asia se reconfortaba y recuperaba el aliento respondiendo a su pregunta. Asia, estaba preocupado por ti, Issei-san. Abriendo grandes sus ojos, Issei no se podía creer que alguien aparte de su ex amiga Akame se preocupara por él. Issei, no te conozco y tú no me conoces, ¿por qué te preocuparías por mí? Preguntaba en un tono serio y seco, mirando con detenimiento a Asia, quien se quedó pensando en su pregunta. Si bien era cierto que no lo conocía, igualmente eso no significaba que no le preocupara su estado. Luego de haberlo encontrado casi muerto en medio del bosque, quería saber si se sentía bien o de lo contrario sería capaz de utilizar su engranaje sagrado para sanarlo. Asia. Bueno, es que cuando te fuiste del club me preocupé un poco cuando vi que tu mano estaba sangrando y quise saber si estabas bien. Decía la primera excusa que le se vino a la mente, tratando de ocultar el verdadero motivo por el cual salió a toda prisa para buscarlo, aunque también fue detrás suyo para darle una información por parte de Rias. Issei. Entiendo. Asia. También vine porque la presidenta me ordenó llevarte a donde vivirás de ahora en adelante. Issei. No puede estar hablando en serio. Issei abrió grandes sus ojos en sorpresa por lo que había escuchado. Si bien las últimas semanas no tuvo lo que se le podía llamar casa, tampoco iba a rechazar esa oferta que tenía en bandeja de plata, aunque esta oferta fuera por un demonio la aprovecharía solo por esta vez. Distraído un poco pensando en los días pasados, no se dio cuenta que Asia lo estaba llamando indicándole la dirección en la que debía seguirla para pasar la noche, aunque sea en un lugar cómodo, dejando de lado al menos por esa noche tener que dormir encima de un árbol o en el banco de un parque como ya era costumbre. Asia. Vamos, Issei-san, ya se está haciendo tarde. Issei.
Sí, claro. Un rato más tarde, Issei y Asia se encontraban caminando por las calles de la ciudad de Kuo, donde Asia en algunas ocasiones trataba de generar algún tema de conversación con Issei para intentar saber más de él, pero era completamente inútil ya que Issei contestaba a sus preguntas con monosílabos, sí y no, deprimiendo un poco a Asia, quien ya no sabía cómo dirigirse hacia él, pero todo cambió cuando finalmente llegaron hasta su destino, donde la rubia, al querer invitarlo a entrar, pudo notar como Issei se quedaba inmóvil en su sitio observando con más detenimiento la casa, que si no estaba mal, era muy parecida en donde vivió él y sus hermanos. Restándole importancia a ese asunto, comenzó a caminar ingresando por la puerta principal con Asia, quedando completamente congelado por estas frente a frente con su hermana Katsumi, quien por casualidad estaba caminando cerca de la puerta principal comiendo unas frituras, donde ella, al ver a Issei, su rostro cambió de uno de relajación a uno molesto, soltando su comida al no creerse que la persona con la que viviría desde ahora sería su propio hermano. La furia llenaba su corazón al no aceptar ese hecho y algunas ideas de golpearlo se plasmaron en su cabeza, pero ciertas ideas fueron rechazadas cuando detrás de ella apareció Katashi tomándola de los brazos, impidiendo que la personalidad ruda y arrogante de su hermana terminara en una pelea. Katashi. Vaya, no esperaba que serías tú quien viviría con nosotros de ahora en adelante. De Asia lo esperaba, pero no de ti. Tanto Issei como Katashi se miraban serios directamente a los ojos, creando un pequeño ambiente tenso y pesado, donde una pequeña batalla de miradas se presentó ante los ojos de Asia y Asami, quien apenas acababa de llegar a la puerta principal, quedándose expectante de esa escena, mirando con algo de indiferencia a su hermano. Katashi. Como sea, Asami, ¿puedes mostrarles a ambos en dónde van a dormir? Ignorando la mirada que Issei le estaba dedicando, observó a Asami, quien había salido de su estupor al sentir la creciente tensión en el ambiente por parte de la escena que se provocó. Asintiendo con la cabeza, la castaña llamó la atención de Issei para que la siguiera, donde él sin más remedio prefirió marcharse del lugar. Caminando por los pasillos a un lado de su hermana pequeña, no sabía si ella lo recordaba con cariño todavía, pero con solo recordar el fuerte golpe que le propinó hace unas horas, sus dudas fueron aclaradas de alguna manera. Asami. Asia, tú dormirás en esta habitación, mientras que tú dormirás en la habitación de al lado. Ingresando por la puerta de la habitación, pudo notar que la habitación en la que dormiría tenía algunas pocas cosas, siendo estas una cama en la que podría descansar plácidamente, un pequeño nochero y un armario, aunque sin lugar a dudas la habitación no estaba tan amueblada. Igualmente eso traía sin cuidado a Issei, quien no estaba tan acostumbrado a vivir en una casa como esa. Sin perder más el tiempo, caminó cerca de la cama, posicionándose a unos centímetros cerca de ella, para luego sentarse en el frío suelo, cerrando sus ojos y agachando su cabeza. La sorpresa no quedó ahí, ya que tanto Asami como Asia quedaron sorprendidas por las acciones de Issei, que no se esperarían de nadie, y Asami, ignorando este hecho, solo procedió a cerrar la puerta de la habitación yéndose del lugar. Asia notó la clara hostilidad en el rostro de la Youdou menor e ingresando silenciosamente en la habitación de Issei, extendió la sábana colocándosela alrededor de su cuerpo con el fin de que no contrajera un resfriado. Aunque Issei apenas se había ido a dormir, todavía era consciente de su entorno y pudo notar cómo la rubia sin ningún interés se preocupaba por él, pero aún así ese tipo de acciones lo traían sin cuidado, prefiriendo dormir cómodamente al menos por una noche.